Vamos a leer el capítulo 11 en el nombre de Jesús y dice así: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. David toma la fortaleza de Sion. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será la cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por eso la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Los valientes de David. Estos son los principales de los valientes de David que David tuvo, y los que le ayudaron en su reinado con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobem, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eliasa, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David con Pas-damim, estando ahí junto a la batalla de los filisteos. Y había ahí una parcela de tierra llena de cebada, huyendo el pueblo delante de los filisteos. Se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y los 3 de los 30 principales descendieron de la peña de David a la cueva de Adulam, estando en el campamento de los filisteos en valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y se había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no quiso beber. Estos hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó y renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Beniaya, hijo de Joaida, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos. Él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Joaida, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los primeros 3.
A este puso David en su guardia personal. Y los valientes del ejército, Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dodo de Belén, Samot, Arodita, el Pelonita, Ira, hijo de Iques, de Coita, Abiezer, Anatotita, Sibekai, Usatita, Ilai, Aoit, Maarai, Netofatita, el hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gaba, de los hijos de Benjamín, hasta Benaya y Piratonita, Uraya del río Gas, Abiel, Arbatita, Asmaver, Buarmita, Eliaba, Sabaonita, los hijos de Jasén, Gisonita, Jonatán, hijo de Saje y Araíta, Ayán, hijo de Sacar, Araíta, Elifa, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ahías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naaría, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mib'ar, hijo de Hagrai, Selec, Amonita, Naari, Berotita, escudero de Joa, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Jareb, Itrita, Urías, Geteo, Saba, hijo de Alai, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él Reita, Hanaán, hijo de Maacas, Josafat, Mitinita, Usías, Astarotita, Sama y Jeiel, hijo de Otam, Aroetita, Gediael, hijo de Simri, Joa y su hermano Tisita, Eliel, Maavita, Jerebai, Josabía, hijos de Eliam, Idma, Moabita, Eliel, Obed, Hazael, Mesobaita. Capítulo 12. El ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que ayudaron en la guerra. Estaban armados de arco y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. El principal Ahiezer, después de Joás, hijo de Seama Gabaita, Gesiel, Peled, hijo de Asmavet, Beraca, Jehú, Anatoita, Ismaía, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Hazael, Jonán, Josabá, Gederaetita, Elusai, Jerimó, Bealías, Semarías, Fefatías, Arufita, Elcana, Isaías, Asael, Azarel, Joazar, Jasobem, Coreíta, y Joela y Zebadía, hijo de Jeroam y de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostro de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ese era el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elsabab el noveno, Jeremías el décimo, Magnaía el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se habían desbordado por todas las riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y ayudarme, mi corazón será ungido por vosotros, mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de los de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó
que los jefes de los filisteos habían consejo, lo despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo a él Siclac, se pasaron a él de los de Manasés, Adnas, Josabad, Hediai, Micael, Josabad, Eliú, Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de los merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venían ayuda a David para hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. Y de los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joaida, príncipe del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22. De los principales de las casas de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, de los cuales fueron tomados por listas para venir a poner a David por rey. Aleluya. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. De Zabulón, 50,000 que salían a campañas pronto para la guerra, con toda la clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes y con ellos 37,000 con escudo y lanza. Y de los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gadaitas, y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Estuvieron ahí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para él. También los que le eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos, bueyes, provisiones de harina, tortas de higo, pasa, vino, aceite y bueyes, ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Capítulo 13. David propone a trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenares, con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: ¿os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ello? Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David intenta atraer el arca. Entonces David reunió a todo el pueblo desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Amán, para que trajesen el arca de Dios en Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baal, que Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí al arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre lo cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y ahí guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas.
Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano en el arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que le llamó a aquel lugar Pérez Usa, y hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Amén. Capítulo 14. Hirán envía embajadores a David. Hirán, rey de Tiro, envió a David embajadores de madera y de cedro, albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel, hijos de David nacidos en Jerusalén. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobad, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefet, Javía, Elisama, Beeliada, Elifelet. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendió por el valle de Rephaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Pesarim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron ahí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir el estruendo por las copas de las balsameras, sal luego de la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y le derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Amén. Gloria a nuestro Dios. Que el Señor Jesús les bendiga. Plan de lectura diaria, primer libro de Crónicas, capítulo 15 en adelante. Y lo leemos en su nombre precioso de Jesús. Amén. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que se pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Reunió también a David a los hijos de Aarón y a los levitas, y de los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos 120, y de los hijos de Merari, Asaías, el principal, de sus hermanos 220. De los hijos de Gerson, Joel, el principal, y sus hermanos 130. Y de los hijos de Elisafán, Semaías, el principal, y sus hermanos 200. Y de los hijos de Hebrón, Eliel, el principal, de sus hermanos 80. Y de los hijos de Uziel, Aminadab, el principal, de sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le ha preparado.
pues no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpa y címbalo, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asafá, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos Etán, hijo de Cusaías. Y de ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaya, Masaías, Matatías, Elifeluhu, Muconías, Obededom, Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf, Etán eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Seminarot, Jeel, Uni, Elib, Masaía, Benaya, con salterios sobre Alamot, Matatías, Elifelehu, Mignías, Obededom, Eyesel, Asasías, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas, en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequía y Elcana eran porteros del arca. Sebanía, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaya, Eliezer, sacerdotes tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaba el arca del pacto, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores. Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos al son de salterio y arpa. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Amén. Capítulo 16. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio en la tienda de David. Había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen, y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaya, Obededom, Jehiel, con sus instrumentos de salterio y arpa. Pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaya y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Salmo de acción de gracias de David. Verso 7. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente.
Haced memoria de las maravillas que ha hecho y de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatutos y a Israel por pacto serpentino, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes de su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dar a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócense la tierra y digan en las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque sus misericordias es eterna. Y decid: salvadnos, oh Jehová, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriaremos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabo a Jehová. Los levitas encargadas del arca. Verso 37. Y dejó allí delante del arca de pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día, y a Obed-edom a sus 68 hermanos, y a Obed-edom hijo de Jedutum, y a Osa como porteros. Asimismo, sacerdote Sadoc y a los sacerdotes de sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel, y con ellos a Emán, a Jedutum y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán, a Jedutum, con trompetas, címbalos para que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, a los hijos de Jedutum y para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Capítulo 17, pacto de Dios con David. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová: tú no me edificarás casa en que habito, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes anduve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel.
hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo en todo cuanto me has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y los he plantado para que habiten en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuanto tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda la visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que haya traído a este lugar? Y aún esto, oh Dios, te he parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas sus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese en un pueblo para hacerme nombre con grandeza y maravilla, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido su nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que ha hablado de tu siervo, esté bien. Ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Capítulo 18. David extiende sus dominios. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gad y sus vías de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndoles presentes. Asimismo derrotó David a Had Ezer, rey de Soba, en Hamad, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de pie. Y desjarretó David los caballos y todos los carros, excepto los 100 carros que dejó.
Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Had-Ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndoles presentes, porque Jehová le daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David sus escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-Ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo, Tibhat y Becum, ciudades de Hadad-Ezer. Tomó David muchísimo bronce con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y yendo Toi, rey de Hamad, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-Ezer, rey de Soba, envió a Adoram, su hijo, rey de David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-Ezer, haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadad-Ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata, el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amelec. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó el valle del Sal a 18,000 edomitas y puso guarnición en Edom. Todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Josafat, hijo de Aliud y canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Benaiah, hijo de Joaida, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Amén. Capítulo 19. Después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón y Hanún para consolarle, a los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y lo rapó, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Se fueron luego. Cuando llegó a David noticias sobre aquellos varones, él envió a recibirlos, porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1,000 talentos de plata para tomar a sueldos carros y gentes que de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros y el rey de Maca a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo, David envió a Joab con todo ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios, y puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo
y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab, y el pueblo tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén, viendo los sirios que habían caído delante de Israel. Enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadaser. Luego fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra los sirios. Mas el pueblo de Sirio huyó delante de Israel y mató a David de los sirios a 7,000 hombres de carro y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército, y viendo los sirios de Hadad-ezer que habían caído delante de Israel, consentaron paz con David y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Capítulo 20. David captura a Raba. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó a las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón. Y vino y sitió a Raba, mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Raba y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además, esto sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, con hacha. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Los hombres de David matan a los gigantes. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Gezer contra los filisteos, y Sebecai, Husaita, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos. El Hanán, hijo de Jair, mató a Lan, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y eran descendientes de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Capítulo 21. David censa al pueblo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número de pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David,
diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tu adversario, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y aquel ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombre. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró a Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en sus manos, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, que ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. El ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad y le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose a Ornán, vio el ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos con él estaba, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente lo compraré por justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es suyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto, ofrendas de paz, e invocó a Jehová, a quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. El lugar para el templo, verso 28. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios ahí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Capítulo 22. Y dijo David a aquel que estará: la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Preparativos para el templo. Después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo, preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David:
Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de toda la tierra. Ahora pues yo la prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó para edificarse casa a Jehová de Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar el templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, para que yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti. Jehová te dé entendimiento y prudencia para cuando gobiernes Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo, preparado madera y piedras, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce, del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificar el santuario de Jehová Dios, para traer el arca de pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Capítulo 23. Distribución y deberes de los levitas. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David: con instrumentos que ha hecho para tributar alabanza, y lo repartió David en grupo conforme a los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Gerson, Laadán y Simei. Los hijos de Laadán, 3. Jehiel el primero, después Setán y Joel. Los hijos de Simei, 3. Selomit, Jaziel y Harán. Estos fueron los jefes de las familias de Laadán. Y los hijos de Simei, Jaat, Sina, Jeus y Bería. Estos 4 fueron los hijos de Simei. Jaat era el primero y Sina el segundo, pero Jeú y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat, Amram, Isaac, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso
delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gerson, Eliezer, hijo de Gerson fue Sebuel el jefe, e hijo de Eliezer fue Rehabayas, el jefe de Eliezer. No tuvo otros hijos, mas los hijos de Rehabías fueron muchos. Hijos de Isahar fueron Selomit el jefe, los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero, Jecamán el cuarto, los hijos de Uziel, Micaías el jefe e Isaías el segundo, los hijos de Merari, Mali, Musi, los hijos de Mali, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas. Y los hijos de Cis, sus parientes la tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Mali, Eda y Eremot, ellos tres. Estos son los hijos de Leví en la familia de sus padres, jefes de familia según el censo de ellos, contados por su nombre, por sus cabezas de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Porque David dijo: Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para el ministerio. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví 20 años arriba. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras, en la purificación de todas estas cosas santificadas, en los demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado, para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, luna nueva y fiestas solemnes según su número y de acuerdos con su rito continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guardia del tabernáculo de reunión y la guardia del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón y sus hermanos en el ministerio de la casa de Jehová. Amén. Gloria a Dios, poderosa información que nos permite conocer más de este plan de lectura en el libro de Crónicas. Gloria a Dios, que el Señor Jesús les bendiga grande y maravillosamente.